situación y saber qué podemos esperar, vamos a hablar ahora con Carlos García, experto en inversiones y presidente ejecutivo de la firma FinHabits. ¿Qué tal, García? Muy buenas tardes. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿esta caída que estamos viendo llegó hasta aquí o todavía puede profundizarse más? Bueno, como vimos, la caída que tuvimos el día de hoy fue afectada por dos factores, ¿no? La caída del precio del petróleo, pero también las repercusiones que tiene el coronavirus. Y la pregunta es, ¿qué tanto esto del coronavirus puede seguir impactando? Eso es algo que todavía hay mucha incertidumbre y va a estar basado en qué tanto se dispersa, qué tan rápido se puede contener y también qué tanto los gobiernos actúan, como lo hemos estado viendo la semana pasada. Ya actuaron aquí en Estados Unidos, pero el impacto que tienen los gobiernos también va a ser muy importante. Y este impacto que estamos viendo, si bien todo está relacionado y el trasfondo es el coronavirus, ¿en cuánto tiene que ver propiamente con el coronavirus y en cuánto esta caída depende por la caída del petróleo, que también depende un poco del coronavirus? Pero digamos, ¿cuánto tiene que ver propiamente con el petróleo y cuánto con el miedo o la psicosis que hay alrededor del coronavirus mundialmente? Sí, se sumaron estos dos factores, ¿no? Este fin de semana definitivamente la noticia más importante fue la decisión de Arabia Saudita de bajar el precio y aumentar la producción, y eso también pues aumentó y se sumó al miedo que ya existía con el coronavirus. Yo creo que es las dos cosas están impactando y se juntaron, y eso es lo que vimos el día de hoy. ¿Y cómo se sigue después de esto? Porque la pregunta de todos es esta caída que hubo hoy, pero ¿qué reacción puede haber? Ya estamos viendo que la Reserva Federal de Nueva York va a inyectar más de 50.000 millones de dólares en efectivo para tratar de mitigar este derrumbe. Pero, ¿cómo se puede seguir con estos sistemas? ¿Qué sigue después de esto? Sí, lo importante, nosotros en FinHabits, a nuestros inversionistas, lo que recomendamos es estar pensando a largo plazo. Ahorita, por ejemplo, es una buena oportunidad. ¿Cómo al consumidor le va a ayudar que el precio de la gasolina ya bajó? También al consumidor le va a ayudar que, por ejemplo, las tasas de interés de las hipotecas están a niveles muy, muy bajos. Pero también uno como inversionista de largo plazo, lo que recomendamos en FinHabits es estar pensando a la larga. Y si tú tienes un 401k o una cuenta de ahorro para el retiro, hay que seguir haciendo lo que estás haciendo, hay que seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque pues el hecho de que el precio ha caído quiere decir que es más barato. Entonces, si tú sigues ese plan de inversión de largo plazo y continúas el mismo camino, a la larga esto te va a ayudar. ¿Y dónde estamos viendo las principales caídas? Porque esto, si bien estábamos hablando un poco de Estados Unidos, las bolsas de todo el mundo han caído. ¿En dónde es que se están viendo las caídas más preocupantes? El día de hoy las caídas más preocupantes son en el sector de energía, y esto está basado al desplome del precio del petróleo. Pero en la semana pasada habíamos escuchado también las compañías que están enfocadas en el turismo y compañías que se enfocan en el consumidor han estado teniendo problemas. También hemos escuchado que compañías como de tecnología que dependen de producciones en China han estado impactadas. Entonces, en realidad, pues el shock del coronavirus, más aparte ahora la caída del precio del petróleo, está impactando los mercados a nivel global. Y hablando justamente de los mercados a nivel global, vemos que hay varias medidas alrededor del mundo. El Banco Central de Rusia, por ejemplo, suspende las compras de moneda extranjera por 30 días. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues es una forma de ellos proteger también su economía. Al ver que el movimiento de Arabia Saudita les va a impactar a ellos y a cualquier otro país que depende del precio del petróleo, esto es un movimiento donde Rusia pues lo va a hacer para protegerse, para proteger su economía. Y más allá de Rusia, ¿qué otros países vemos que pueden llegar a estar más afectados en cuanto a lo que hemos visto en caídas y demás por este derrumbe global que ha habido, tanto de las acciones como del petróleo? Pues países también que dependen de la producción de petróleo, como Ecuador, y quizá en este caso Ecuador, que tiene el precio de la moneda fijo al dólar, no le da tampoco permiso a Ecuador de poder devaluar la moneda. Y esto le impide pues que pueda el país desarrollar una estrategia económica interna. Pero otros países también, como en México, pues va a afectarse si el precio del petróleo sigue en estos niveles. Y por último, ¿hay alguien que salga beneficiado de toda esta situación o esto es pérdida para todos?
No, no es pérdida para todos. Siempre hay dos lados, ¿no? Los que se han beneficiado, por ejemplo, en estos últimos días, compañías que se enfocan en dar servicios por Internet, como por ejemplo podemos ver compañías como Amazon, donde la gente está pidiendo más cosas por Internet. Quizá compañías como Netflix van a estar beneficiadas a la larga porque la gente se está quedando en sus casas. Las compañías que dependen de compras por Internet, yo creo que van a ser beneficiadas. Y aquí lo importante es estar pensando que el consumidor, a la larga, tiene que seguir su camino y no tiene que entrar en pánico, ¿no? Los precios se derrumban cuando hay pánicos como lo que estamos viendo el día de hoy, y los precios se derrumban a niveles más bajos del valor intrínseco de las compañías. Entonces no hay que entrar en pánico y los consumidores tienen que seguir su camino y tienen que verlo esto como un plan de largo plazo. Perfecto, nos quedamos entonces con ese mensaje de que no tiene que haber pánico. Era Carlos García, experto en inversiones y director ejecutivo de la firma FinHabits. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a